Bueno, vamos a cambiar de tema porque la obesidad es un padecimiento del que los ticos no nos escapamos. Se estima que cerca del 60% de nuestra población tiene algún grado de sobrepeso u obesidad y eso no excluye a los niños. Por eso la cirugía bariátrica, específicamente el bypass gástrico, es una alternativa de tratamiento para pacientes cuya vida está en peligro por ese exceso de kilos del que le hablamos. ¿En qué consiste esta cirugía y quiénes pueden saber o quiénes pueden ser candidatos a realizársela? La cirugía general, Marlene Vega está con nosotros para hablarnos de este tema y le recuerdo que usted puede hacerle también su consulta en video a través del número 6087-7777. Ahí puede enviarnos un video, ojalá que dure menos de 30 segundos, que lo grabe de forma horizontal y le recuerdo bajarle el volumen al televisor para escucharle con mayor claridad. También, como es de costumbre, puede hacernos sus consultas a través de nuestro Facebook, ingresa, nos busca como Buen Día y ahí en la fotografía en la que aparece la doctora y en la que aparezco yo también puede hacer las consultas. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un Muchísimas gusto. gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se determina que una persona tiene obesidad? Lo primero en que nosotros determinamos la obesidad como tal es midiendo el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida del peso medido en kilos entre metros al cuadrado, que es la talla. Si la persona tiene un índice de masa corporal entre 20 y 25, se considera que es un índice de masa corporal normal. De 25 a 30, la persona tiene sobrepeso. De 30 a más, ya consideramos que es obesidad y dependiendo del más, de ese 30, decimos que es obesidad grado 1, grado 2, grado 3, obesidad mórbida. Entonces, en realidad, lo más importante es determinar el índice de masa corporal. Ok, se lo pregunto porque precisamente hay muchas dudas al respecto sobre si tengo sobrepeso o si tengo obesidad. Entonces, recapitulando, si tengo el índice de masa corporal entre 25 y 30, tengo sobrepeso. Si lo tengo más de 30, ya tengo obesidad. Ya tengo obesidad. Ok. ¿Cómo se puede tratar entonces la obesidad antes de llegar a una cirugía? Si ya yo sé que tengo mi índice de masa corporal mayor a 30, incluso personas que, como usted decía, grado 2 o grado 3, ¿cómo puedo tratarla sin necesidad de llegar o antes de llegar a esta cirugía de la que estábamos hablando al inicio? Inicialmente, recordemos que hay factores dietéticos, factores nutricionales, factores externos que tenemos que tomar muy en cuenta y que tenemos que influir en ellos primordialmente, y es la dieta. La dieta es uno de los factores que actualmente es lo que nos ha llevado a tener cada vez más estos problemas de obesidad. ¿Qué factores o qué tipo de alimentación? La dieta rápida o las comidas rápidas, las comidas altas en grasa, altas en carbohidratos simples. ¿Qué llamamos carbohidratos simples? Pues los carbohidratos que vienen en una repostería, en comidas de este tipo, panes que se hacen usualmente con harina refinada. Todo esto va a ser lo que nos va a ayudar a tener cada vez más obesidad y aumentar cada vez más de peso. Las grasas es un factor importantísimo que también favorece que nosotros aumentemos de peso debido a que este tipo de alimentos tienen gran cantidad de kilocalorías en cada gramo que consumimos. Ahora, otro de los factores es el sedentarismo. Cada vez nosotros somos más tendientes a pasar a comer a algún lugar rápidamente, subirnos en el carro, irnos al trabajo, devolvernos en el carro, otra vez ir a algún lugar de comida rápida, llevarnos la comida a la casa, etc. Entonces, todos estos son factores que nosotros obviamente tenemos que empezar a cambiar y a modelar para tratar en la medida de las posibilidades de empezar a hacer un cambio en los hábitos de vida y obviamente empezar a tratar la obesidad. Ok, si la persona, por ejemplo, ha tenido estas conductas durante toda su vida, desde pequeño, ha consumido mucha harina, grasas y pues está en un grado de obesidad incluso mayor, puede ser 2 o 3, incluso con obesidad mórbida. Lo ha intentado todo, doctora, y tal vez nos está viendo y dice, bueno, ya he intentado bajar las harinas, he intentado bajar las grasas y no me es posible bajar de peso realmente. Entonces, ¿cómo se debe preparar para la cirugía? ¿Se puede realmente una persona que simplemente diga, lo intenté todo, quiero la cirugía?
Lo primero es intentarlo todo, pero realmente intentarlo. Porque algunas personas, por ejemplo, dicen, doctora, hice dieta un mes y no pude bajar de peso. No pude bajar todo el peso. Entonces, yo siempre les digo, bueno, usted tiene lo que estabas diciendo, Thais, tiene toda una vida de estar con una obesidad. ¿Usted cree que en un mes pueda bajar todo ese peso? Imposible. Entonces, lo primero es empezar a hacer esos cambios en el estilo de vida. No se llama dieta, en realidad no es una dieta como tal, es un cambio en el estilo de vida. Empezar a comer bien, a comer saludable, elegir lo que cada vez vamos a comer. Recordamos que nosotros tenemos una decisión 5 veces al día y es qué vamos a comer. Y eso es una decisión muy importante que nos puede llevar a corto, mediano o largo plazo a tener una enfermedad como puede ser la obesidad. Entonces, esta persona que intenta bajar de peso, que empieza a hacer los cambios en el estilo de vida, pues entonces nosotros podemos ya meternos en esta parte y ayudarles a bajar más rápido de peso para que ya alcancen un peso adecuado y de esa forma, manteniendo esos estilos de vida saludable, puedan entonces mantener ya ese peso saludable después de que ya han perdido rápidamente el peso que necesita perder para poder alcanzar un nivel de peso adecuado y saludable. Incluso si la persona quisiera entrar en el proceso para el bypass gástrico, que es la cirugía de la que estamos hablando, tiene que bajar de peso. Lo ideal es que baje de peso. Lo ideal es que baje de peso e inicie ya con un estilo de vida saludable. Y básicamente, ¿por qué es esto? Porque es más fácil para usted empezar a hacer un cambio en el estilo de vida desde antes de operarse, porque después va a ser más fácil continuar el estilo de vida. ¿Qué es lo que pasa con algunas personas que se operan sin hacer el cambio en el estilo de vida? Pues que bajan de peso rápidamente y ya después, cuando pueden volver a comer lo mismo, vuelven a comer lo mismo y más y pueden volver a ganar el peso. Y básicamente, ¿por qué se da esto? Pues porque no han hecho introspección verdaderamente y no han hecho un cambio mental en el estilo de vida antes de hacer el cambio físico. Siempre el cambio mental tiene que venir antes de la parte física o la parte quirúrgica. Aparte del cambio mental, también es porque supone algún tipo de riesgo si la persona se somete a esta cirugía con un cierto peso. Es decir, tiene que preparar el cuerpo para que realmente lo pueda asimilar mejor. Todo procedimiento quirúrgico, incluso yo siempre les digo que hasta tomarse una pastilla puede tener un riesgo importante. Sin embargo, el mayor riesgo que tiene la persona es de estar obesa. La obesidad, solo por el hecho de tener obesidad, tiene 10 años menos de vida, solo por ese hecho, sin incluir todas las comorbilidades que tenemos, que son aproximadamente 300 comorbilidades, y todas esas enfermedades y la mortalidad que tiene cada una de esas enfermedades. Entonces nosotros vemos el riesgo de una cirugía bariátrica, que en realidad es un riesgo de 0.04% de mortalidad, comparado con toda la mortalidad que tienen las enfermedades, la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que es de las más altas. Entonces son enfermedades que en realidad tienen muchísimo más morbimortalidad o más riesgo de enfermarse y de morir que una cirugía bariátrica como tal. Ahora, si nosotros nos sometemos o nos vamos a someter a una cirugía bariátrica, lo ideal es que antes pues nos preparemos con la dieta e idealmente bajemos de peso. Y básicamente, ¿para qué es este bajar de peso? Para disminuir el tamaño del hígado, disminuir un poco la grasa intraabdominal y de esta forma que la cirugía sea un poco más fácil para nosotros. Ok, ¿en qué consiste ahora sí la cirugía del bypass? De hecho, tenemos una animación que nos permite ver un poco más en qué consiste y si realmente todos son aptos, doctora, para realizarse esta cirugía. En realidad, el video. En el video acá vamos a ver cómo se hace un bypass y en qué consiste un bypass. Lo primero es que lo realizamos por vía laparoscópica y esta es una de las grandes ventajas que tenemos con este tipo de procedimiento quirúrgico o con el bypass, debido a que
al realizar este procedimiento con incisiones pequeñas, como podemos ver que son heridas de 0.5 a 1 centímetro, logramos llegar adentro de la cavidad abdominal sin una herida grande, como se puede hacer también con cirugía abierta. Sin embargo, este procedimiento abierto, o cuando se hace por cirugía abierta, la probabilidad de dolor, molestias posoperatorias, complicaciones pulmonares y otras es mayor. Por eso el bypass gástrico realizado por cirugía laparoscópica tiene grandes ventajas en la parte de evolución posoperatoria. Lo primero que hacemos es, y en esto es la diferencia entre el bypass y la manga gástrica, que es otra cirugía bariátrica. Lo que hacemos es que hacemos un cambio en el intestino y de acá es donde sale la palabra bypass. Aproximadamente estas medidas pueden variar a un metro de donde empieza el intestino delgado, el yeyuno. Hacemos un corte y esta asa que nosotros, o ese intestino que nosotros empezamos a subir, posteriormente vamos a ver donde pegamos el intestino que acabamos de cortar, más o menos a 1,5 metros, igual como les digo, puede variar. Acá es donde empiezan a llegar lo que son los jugos biliares y los jugos pancreáticos, como podemos ver. Y estos son indispensables para que el organismo absorba todo lo que nosotros nos comemos y los nutrientes también. Posteriormente hacemos un estómago más pequeño. Esta parte del estómago más pequeño nos va a ayudar a que la cantidad de alimento que el paciente consuma sea menor. Usualmente la persona que tiene obesidad, la cantidad de alimentos que consume es bastante grande. Además, la parte hormonal funciona bastante bien cuando nosotros cortamos el fondo gástrico, que es aquella parte superior ancha que tenemos en el estómago y que ya fue cortada. Ese es el intestino que nosotros habíamos cortado, lo subimos, lo pegamos al estómago. Vean acá, si nosotros comemos algo, es la parte azul. Vean la parte verde, que son los jugos normales que produce el organismo. Vean que hasta 1,5 metros después, los jugos verdes con los jugos azules se empiezan a unir. En ese lugar es donde los nutrientes y lo que es la comida empieza a absorberse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que 1,5 metros antes, o sea, la parte que nosotros colocamos y unimos del estómago hacia la unión del intestino, ahí no se absorbe nada. Por eso es un bypass, por eso es que nosotros llamamos, o la cirugía como tal se llama bypass, porque esa zona entre el estómago y hasta que llega a unirse con el intestino y ya los jugos biliares se pueden empezar a mezclar con la comida, hasta ese momento es cuando se empieza a absorber. Y ahí es donde viene la parte funcional de la mala absorción. Además, esta parte, por así decirlo, que se brinca el alimento, esta parte que se brinca funciona también muy bien en personas diabéticas. Se ha visto que estas personas diabéticas en las que se brinca esta parte del intestino delgado, la parte hormonal, que tiene que ver muchísimo con la diabetes, funciona muchísimo mejor cuando hacemos este bypass. De hecho, en algunos pacientes, incluso que no tienen un índice de masa corporal como tal, para hacerse una cirugía bariátrica, pueden tener un índice de masa corporal si son diabéticos y sobre todo si tienen ciertos criterios para hacerse lo que llamamos cirugía metabólica, que es el procedimiento quirúrgico que se hace en los pacientes diabéticos que tienen cierto grado de obesidad. Excelente, doctora. 9:25. Vamos a hacer, si le parece, aquí una breve pausa y al regresar seguimos hablando sobre el bypass gástrico y también algunas de sus consultas que ya están en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando con la doctora Marlene Vega sobre el bypass gástrico y bueno, tenemos algunas consultas. Comenzamos con una en video que ya está lista. Vamos a escucharla, doctora. Vamos a esperar un segundito nada más para que podamos tener la lista. Ahí está. Muy buenos días. Tengo una amiga que me dice que ha hecho de todo para poder adelgazar,
pero que ella por ser poliquística no ha podido. En ese caso, ella se podría hacer el bypass gástrico o por tener esa característica no puede. Gracias. Muchas gracias a usted. Todo lo contrario, el hecho de tener un ovario poliquístico más bien es una enfermedad metabólica precisamente que favorece que las mujeres tengan más probabilidad y más facilidad de tener obesidad. Este tipo de personas, obviamente después de evaluarlas y llevarlas a un momento idóneo, puede hacerse la cirugía bariátrica, ya sea el bypass gástrico o la manga gástrica, que también es el otro procedimiento que se puede hacer en este tipo de pacientes. Ok, tenemos otra consulta también en video, vamos a verla, doctora. Hola, buen día, mi nombre es Tatiana de Sarapiquí. Vieras que a mí me habían aprobado el bypass gástrico hace alrededor de 18 años cuando se inició, pero de un momento a otro ya no me volvieron a llamar y ya yo estaba prácticamente lista para la cirugía en el Hospital México. Si la doctora pudiera guiarme, ¿qué pudiera hacer yo para retomar esto? Yo estoy ahorita pesando 130 kilos, he bajado 16 kilos y cuando esa época andaba parecida el peso. Yo tengo obesidad mórbida, creo algo así me dijeron. Gracias. Muchísimas gracias a usted por su consulta. Esto es bueno porque mucha gente también hace esa pregunta. Si la caja me lo da, cuánto tengo que esperar, si pasó el tiempo y yo no, y ¿qué hago, verdad? En la caja existe todo un protocolo para la cirugía bariátrica. Este protocolo es bastante extenso en cuanto a los exámenes que deben hacerse. En realidad son los mismos exámenes que se hacen en todo paciente. Sin embargo, en la caja deben cumplir con varias citas, deben cumplir con las valoraciones adecuadas. Después de que ya el paciente tenga este protocolo completo, es valorado nuevamente por un especialista y decide si este paciente verdaderamente es candidato a operarse. Algo importantísimo que no he mencionado y que es, digamos que la característica fundamental para que un paciente de cirugía bariátrica se opere es el querer hacer un cambio en el estilo de vida. Y esto se valora por varios mecanismos psiquiátricos, las ganas verdaderamente, como esta señora que dice que ha perdido 16 kilos. Eso es excelente, o sea, eso quiere decir que verdaderamente ella solita ya está haciendo un cambio en el estilo de vida. Ahora, muchas veces, y algo que ocurre en la caja, es que a veces dan números de teléfono o ponen números de teléfono y posteriormente estos números de teléfono ya los cambian. Entonces, cuando alguien en la caja va a llamar al paciente, pues ya el paciente no se encuentra o el número de teléfono pertenece a otra persona. Lo recomendable es que estén frecuentemente aportando los nuevos números de contacto, los nuevos números de teléfono. ¿Qué le aconsejaría? Que consultara nuevamente a ver qué fue lo que sucedió. Y así está otra vez y que consulte sobre su cirugía. Ahora tenemos otra consulta. Doctora, ella es Cris García, dice, estoy a 40 personas en lista de espera para el bypass, pero he escuchado que en esa operación se pierden muchas vitaminas y se cae el cabello, se pone la lengua negra y cosas así. ¿Qué tan recomendable es hacérsela? Si se quita el peso, pero queda uno con esas enfermedades, pregunta ella. En realidad, la cirugía bariátrica, ya sea el bypass como la manga gástrica, después del procedimiento quirúrgico y aproximadamente durante un año, en el caso de la manga, y de por vida en el caso del bypass, es conveniente tener un suplemento multivitamínico. Y básicamente, ¿por qué? Al principio, la cantidad de alimentos que usted está consumiendo es un poco más baja, además de que tiene que ser sumamente ordenado en las guías nutricionales que usted sigue. Si usted sigue unas guías nutricionales adecuadas o usted dice, no, qué pereza consumir la proteína que me toca, mejor me como una fruta o mejor me como una galleta, no consumió la proteína adecuada. ¿Qué pasa? Que esta proteína es fundamental para que a usted no se le reseque la piel, no se le caiga el pelo y otra serie de efectos adversos que pueden ocurrir. Entonces, es básicamente seguir adecuadamente las guías nutricionales. Usualmente este tipo de personas que sufren complicaciones es o porque no se toman los multivitamínicos que deben consumir
o porque no comen la dieta que deben consumir adecuadamente. Igual, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en algunas personas, hay personas obesas mórbidas, que tienen una pésima nutrición y que igual se les cae el pelo, igual se les reseca la piel, porque solo consumen chocolates, por ejemplo. O sea, no consumen adecuadamente una dieta variada como debe ser. Entonces, en realidad, cualquiera de nosotros que no consume una dieta adecuada puede tener cualquier tipo de estos problemas nutricionales. Y más aún, una persona que acaba de operarse y debe ser sumamente ordenada con todas estas indicaciones médicas. Dice Ana Soto, buenas, tengo obesidad mórbida, mi índice de masa corporal es de 40, me cuesta mucho bajar de peso, tengo hipotiroidismo, reflujo gástrico y presión alta. ¿El bypass me ayudaría con estas enfermedades? Pregunta Ana. Sí, es una paciente que puede ayudarse con un procedimiento quirúrgico, con una cirugía bariátrica, no solo el bypass gástrico, la manga gástrica. Estas comorbilidades, el hipotiroidismo, eso se trata con medicamentos. Sin embargo, lo que es la hipertensión arterial, la obesidad como tal, un índice de masa corporal mayor a 40, con las otras comorbilidades asociadas, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, hígado graso, todas estas comorbilidades, al disminuir de peso, estas comorbilidades van a verse disminuidas e incluso en ciertas personas remitir completamente, como es el caso también de la diabetes. Hay algunas personas que son diabéticas que se les hace este procedimiento quirúrgico y después de utilizar 100, 200 unidades de insulina, dejan de consumir absolutamente cualquier medicamento para el tratamiento de la enfermedad. ¿Esta cirugía se puede hacer a cualquier edad, doctora? La edad, idealmente los pacientes que nosotros preferimos es pacientes mayores de 18 años, ¿verdad? Que sean pacientes ya que tengan una mayoría de edad, que ya tengan una estructura incluso de pensamiento más estable, que sepan seguir indicaciones, que puedan colaborar con su propia buena evolución. Y los pacientes mayores, o sea, ¿hasta qué edad podemos llegar? Se dice que hay algunas guías que hablan de 60, 65 años. Sin embargo, hay pacientes que, valorados adecuadamente, visto el caso y analizado adecuadamente, pueden operarse de mayor edad. También está descrita la cirugía bariátrica o manga gástrica también que se hace, o banda gástrica. Sin embargo, esta es menos frecuente en pacientes de edad pediátrica. Ok. Usted decía en el video que nosotros vimos que se disminuye el tamaño del estómago, se quita una parte. Entonces, ¿la persona va a comer menos porque no tiene apetito o simplemente es porque se llena con más facilidad? Son las dos cosas, porque el estómago, al reducir de tamaño, le va a caber menos cantidad de alimento, es lo primero. Pero además, y uno de los factores más importantes que tiene la cirugía bariátrica es que, recuerden que les mencioné que al final cortamos aquella parte de arriba grande del estómago. Esa parte de arriba grande del estómago produce una hormona que se llama grelina. Esa es la hormona que va al cerebro directamente, se produce en esas células, va al cerebro y nos dice, tiene hambre, coma. Entonces, al cortar nosotros esa vía del estómago, esa vía que produce esas hormonas, esas células que producen las hormonas, disminuye ese impulso a nivel cerebral que nos dice tiene hambre. Entonces, ese tipo de impulso nos ayuda montones a quitar esas ganas de comer, a quitar esas ganas frecuentes de estar ingiriendo alimentos. Y eso es uno de los factores importantísimos. Hay algunos pacientes incluso que después de realizarse la cirugía bariátrica tenemos que insistirles que coman, incluso que pongan alguna alarma para que recuerden que deben de comer o tomar líquido a la hora, a las 2 horas, porque se les olvida. Excelente, dice Rocío Ruiz, buen día, soy hipotiroidea con tiroides de Hashimoto, hipertensa, asmática y duermo con un CPAP. Tengo más de 5 años de estar luchando con mi peso y con nutricionista en la caja. ¿Qué posibilidad tengo de hacerme este procedimiento y dónde debo solicitarlo? Tiene que valorarse inicialmente, ella tiene una enfermedad que se llama apnea del sueño, de acuerdo con lo que nos está contando. La apnea del sueño es una de las enfermedades asociadas a la obesidad.
lo primero que debe hacer es consultar al EVAIS que corresponde o al servicio médico donde esté consultando, para que de esta forma sea referida a los especialistas adecuados para hacerse el procedimiento quirúrgico. Ok. Vamos a ver, dice Ciani, ¿qué requisitos o condiciones debe tener para optar por un bypass? ¿Cuál especialista debe referirme? Eso es importante también, hablar del especialista que lo refiere. La condición más importante es querer hacer un cambio en el estilo de vida, querer cambiar, querer verdaderamente hacer esa rotación de 180 grados y empezar a comer bien, a hacer actividad física y todas las indicaciones que nosotros les damos. Cualquier especialista, cualquier médico puede referirnos un paciente para cirugía bariátrica. En realidad, el paciente se refiere hacia los cirujanos que hacemos el procedimiento quirúrgico. Entonces, cualquier especialista o cualquier médico general de una clínica puede referir directamente a cirugía bariátrica en el hospital que corresponde. Los centros que deben hacer este procedimiento quirúrgico, porque esto es muy importante, son centros que cuenten con todas las especialidades y los cuidados para poder abordar cualquier complicación o cualquier situación en un paciente de este tipo. Y eso es muy importante. Entonces, por eso es que algunos pacientes incluso preguntan, ¿por qué no hacen esta cirugía en las clínicas periféricas? Pues porque en realidad es un procedimiento de alta complejidad que solo debe hacerse en hospitales que en realidad son de alta complejidad, o sea, los hospitales clase A. Muchísimas gracias, doctora, por su explicación y por atender las consultas de nuestros televidentes. Si usted desea hacerle una consulta a la doctora Marlene Vega, le recuerdo que ella es cirujana, puede hacerlo al número 8714-8313. 8714-8313 es el número de teléfono para que usted pueda contactar a la doctora Marlene. Muchas gracias. La esperamos pronto aquí en la casa. Muchas gracias, muy amables y buen día. Gracias igualmente, doctora.